El día de hoy vamos a hablar del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono y de algo de la fisiología del buceo. Entonces, el sistema de transporte de los gases en sangre constituye el objetivo último de la función respiratoria, aunque este no es realizado estrictamente por él, sino por la sangre y el aparato cardiovascular. Entonces, tiene como objetivo aportar oxígeno a los tejidos y eliminar el CO2 producido por la sangre. Entonces, en cuanto al transporte del oxígeno, este difunde desde los alvéolos a la sangre capilar, se disuelve en el plasma y en esta forma disuelta se transporta gracias a la hemoglobina. Entonces, acá podemos observar cómo es ese transporte del oxígeno a través de la hemoglobina, cómo se disocia y pasa a través del corazón para ser llevado hacia los tejidos que lo necesitan. Entonces acá podemos observar la difusión del oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. Entonces la presión de oxígeno de la sangre pulmonar aumenta hasta igualarse con el del aire alveolar en el primer tercio del capilar, que es de 104, entre 104 y 40. Esta presión aumenta en el momento en que la sangre ha recorrido el tercio de la longitud del capilar. La sangre del capilar pulmonar satura de oxígeno casi totalmente, incluso durante el ejercicio intenso, que en este puede multiplicarse hasta por 20. Entonces, cuando la presión de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio en sangre arterial, la hemoglobina está saturada de oxígeno casi en un 97% y el contenido de oxígeno se acerca a 19,4 mililitros por decilitro de sangre. Un promedio de 4 moléculas de oxígeno están unidas a la hemoglobina. Cuando la presión de oxígeno es de 40, entonces va en la sangre venosa mixta. La hemoglobina se satura de oxígeno un 75% y el contenido de oxígeno se aproxima a 14,4 mililitros por decilitro de sangre. En promedio, de 3 moléculas de oxígeno están unidas por cada molécula de hemoglobina. Entonces, cuando la presión de oxígeno es de 25, digamos, en un ejercicio moderado, la hemoglobina se satura de oxígeno en un 50% y el contenido de este alcanza más o menos 10 mililitros por decilitro de sangre. En promedio, 2 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. Entonces, vamos a hablar ahora de la curva de disociación de la hemoglobina. Esta es importante ya que es una respuesta fisiológica de acuerdo a la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y esta varía, pues esta curva viene en esta dirección, representa la saturación de hemoglobina con respecto a la presión de oxígeno. Entonces, esta curva en condiciones de un cambio de pH, de CO2, de temperatura, entonces va a desviarse ya sea a la derecha o a la izquierda para tratar de compensar en estas circunstancias. Entonces, si se desvía hacia la derecha, entonces va a haber una menor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, entonces va a ir más rápido hacia los tejidos. En cambio, si se desvía a la izquierda,
vamos a tener una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina y esta pues va a tardar más en, en separarse de esta y ir a los tejidos. Dependiendo, como dije, de un aumento o disminución del pH, aumento o disminución del CO2, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Entonces, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono? Entonces, en condiciones de reposo, cada 100 mililitros de sangre transportan alrededor de 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Entonces, se puede transportar de tres formas. En forma de ion bicarbonato, que lo hace en un 70%, en combinación con la hemoglobina también, y las proteínas del plasma, que esto lo realiza en un 23%, o de forma disuelta en la sangre en un 7%. Entonces acá podemos observar cómo el CO2 pasa del capilar al alveolo para ser expulsado por la respiración. Ahora vamos a hablar algo de la fisiología de buceo y de alturas. Cómo nuestro sistema respiratorio trata de adaptarse a estos cambios extremos. En cuanto a la fisiología de las alturas, vamos a tener que va a haber menos disponibilidad de oxígeno a medida que vayamos subiendo. Es decir, la presión del oxígeno va a disminuir. Por ejemplo, a 3048 metros va a ser de 107 y a nivel de alveolar va a haber una reducción, obviamente, pasando de 100 milímetros de mercurio a nivel del mar a 78 milímetros de mercurio a aproximadamente 2000 metros y a 38 milímetros de mercurio a 5500 metros aproximadamente. Entonces, nuestro sistema va a tratar de hacer una acomodación, una climatización para lograr que estos cambios de presión no afecten o no dañen nuestra fisiología normal, sino que ésta se adapte a dicha altura. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, a medida que vamos aclimatizándonos, va a haber un aumento en la ventilación pulmonar, un aumento en la hemoglobina para que pueda transportar con mayor eficacia el oxígeno y entregarlo a los tejidos. Va a haber, va a haber también entonces un aumento en la capacidad de las células para utilizar el oxígeno a pesar de que ésta se encuentre a una presión bajita. Entonces, cuando el sistema no se puede acomodar o acoplar a estos cambios, se va a presentar algo llamado el mal de la montaña o el mal de alturas, que aquí ya va a presentar una variedad de síntomas que, que en Sudamérica pues es conocido también como soroche. Entonces más o menos aparecen entre 4 u 8 horas al llegar a sitios altos que pueden presentarse dolor de cabeza, insomnio y vértigo. También pérdida del apetito, náuseas, disnea normal de esfuerzo y disminución de la diuresis. En cuanto a la fisiología de las profundidades, entonces, cuando nuestro cuerpo desciende hacia lo profundo del mar, el agua comienza a ejercer presión contra nuestra cavidad torácica. Entonces, a medida que va disminuyendo, entonces aumenta la presión, como ya lo dije, los gases del volumen de nuestras cavidades corporales se van comprimiendo debido a que el volumen también se reduce. Esta relación es inversamente proporcional entre volumen y presión, la cual es dictada por la ley de Boyle, la cual nos dice que la presión aumenta una atmósfera por cada 10 metros de profundidad que descenda nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en unas
en las clases de buceo, entonces nos enseñan las técnicas o se calcula a medida que se vaya descendiendo, eh, dependiendo de las atmósferas de presión, cuánto oxígeno tiene que tener la pipeta de oxígeno para que no vayamos a tener intoxicaciones, por ejemplo, con nitrógeno. Entonces la narcosis por nitrógeno va en diferentes niveles. Leve a 36 metros, que más o menos hay una pérdida de la jovialidad, pues como del temor. Ya a 45-60 metros va a haber somnolencia, a 60-75 metros se disminuye la fuerza del cuerpo y ya cuando bajamos a más de 75 metros dará la borrachera a las profundidades, que este produce un efecto anestésico. El nitrógeno se disuelve en nuestra sustancia grasa, en las membranas neuronales, lo que reduce la excitabilidad neuronal, lo que disminuye nuestro ritmo cardíaco, nuestra frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia, la circulación hepática, renal y inhibe la producción de glóbulos blancos en la médula. Esta narcosis por nitrógeno puede llegar a ser mortal. Por eso, siempre los buzos tienen que ir acompañados, nunca pueden estar solos. También se puede presentar una toxicidad por el aumento de la presión del dióxido de carbono. Entonces, este aumento de presión es peligroso ya que produce radicales libres. Entonces, por ejemplo, puede producir convulsiones ya que la presión de oxígeno es tanta que puede estar entre 30 a 36 minutos, pues que esté expuesto a ello. Puede dar coma, náuseas, calambres, mareos, trastornos en la visión, irritabilidad, desorientación. Afecta principalmente el sistema nervioso porque el CO2 produce pues, radicales pues, de hidrógeno que atraviesan eh, la membrana hematocefálica. Puede también producir a nivel pulmonar edema, atelectasias, congestión, y esto también puede llegar a ser mortal. Muchas gracias.